a todos, espero en el Señor que todas sus cosas vayan bien. Es para mí una gran alegría el tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes, y es mi esperanza que Él hable a sus corazones y a sus mentes como lo ha hecho conmigo al preparar este tema. Hoy he sido invitado a compartir en el estudio bíblico el tema los cultos y la adoración, basado en el pasaje de Juan capítulo 4, versículos 25 al 26. Me gustaría iniciar esta enseñanza con lo que nos dice sobre el tema la declaración de fe de la Iglesia Comunidad Cristiana El Camino, los cultos y la adoración. Creemos que el deber de cada creyente es adorar a Dios y darle gloria. Por la gracia, los cristianos se dedican en su vida privada, familiar y colectiva a la adoración, la alabanza y servicio de Dios como su culto racional. Esta adoración en espíritu y en verdad representa la honesta y libre búsqueda de comunión con Dios y no depende de ningún rito ni costumbre. La libre expresión en la adoración involucra elementos que predisponen a la congregación a dirigirse hacia Dios y rendirle culto digno, tales como la lectura de las Escrituras, el cantar himnos y canciones espirituales, el compartir testimonio, la oración en todos sus aspectos, la entrega de ofrendas y la predicación de la palabra. Los cultos públicos y reuniones en las iglesias son a su vez testimonios de Cristo y por tanto deben conducirse dignamente y en orden para lograr la conversión de los incrédulos y la edificación de los hermanos. Los textos bíblicos que respaldan esta declaración son el Salmo 150, Isaías 56:6, Juan 4 del 21 al 24, Romanos 1:21, Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2 y Efesios 1 del 5 al 6, pasajes que recomiendo que cada uno de ustedes estudie y analice. Yo solo leeré Romanos capítulo 1:21, que nos dice así: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué actualidad tiene este versículo escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo hace más de 2000 años, en lo que estamos viviendo en nuestros tiempos en la actualidad? Ahora vamos a estudiar un primer capítulo que lo he llamado Los verdaderos adoradores. Voy a leer Juan capítulo 4 del 21 al 24. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Acompáñenme en la siguiente oración. Padre, gracias por tu palabra. Quiero pedirte que nos enseñes a vivir una vida recta en nuestro mundo privado, para desarrollar intimidad contigo y de esta forma poder adorar con toda libertad a nivel congregacional. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Estaré basándome en el comentario bíblico de Moody
para analizar los primeros versículos de este pasaje. Recordemos Juan 4, versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Cristo ha creado entonces un nuevo orden. Y en el nuevo orden que Cristo ha venido a inaugurar, el lugar de culto está subordinado en la persona. Lo que importa es que los hombres adoren al Padre, a quien el Hijo ha venido a declarar. Créeme, mujer, que se acerca la hora. Ahora bien, históricamente podemos ver que el culto samaritano era cosa confusa y era el culto que posiblemente practicaba la samaritana. Veamos lo que nos dice Segunda de Reyes 17, del 33 al 34. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Es importante entender que el Señor le dice a la samaritana que la salvación viene de los judíos, en el sentido de que ellos recibieron una revelación especial relativa a la forma correcta a allegarse a Dios, y el propio Jesús como Salvador pertenecía a ese pueblo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre, Dios que está sobre todas las cosas, sea alabado por siempre. Amén. Ahora, recordemos lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 4:23, cuando habla con la samaritana. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Es interesante el énfasis que en este contexto hace el Señor Jesucristo acerca de la llegada de este nuevo orden. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. Ahora me basaré en el comentario bíblico de Bacon, quien dice: ahora es el tiempo para que las antiguas formas limitadas a lugar y nación sean transformadas en una adoración que sea a la vez personal, en espíritu, inteligente y en verdad. Entonces, adorar en espíritu implica que rindamos nuestra voluntad a Dios, nuestros pensamientos y planes a lo que Él tiene para nosotros y el mundo. En otras palabras, llevar una vida cristocéntrica, donde Cristo sea el Señor de cada una de las áreas de nuestra vida. Ahora, en verdad, quiere decir que no estamos adorando una imagen de un Dios fabricado según nuestras ideas. Solo Cristo nos presentó al real o verdadero Dios, y lo presentó en Él mismo. Pablo, en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en el contexto de estos versículos vemos que la palabra clave en toda la idea es Padre. Él es el objeto de adoración y quien busca a esos adoradores. Una vez que Dios se revela como Padre universal, quedan abolidas las limitaciones del lugar
y tanto el conocimiento como la adoración de Dios son mediados solo espiritualmente. La naturaleza del objeto de adoración es Dios, y Dios es espíritu, y esto determina la condición necesaria para la adoración. Es lo que nos enseña el apóstol Juan en su carta primera de Juan. Primero, en el capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice el apóstol Juan: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hay dos acciones que resaltan en lo visto anteriormente: la adoración y el culto, lo que estaremos estudiando a continuación. Ahora me basaré en el diccionario de teología de E.F. Aronson. Adoración: acciones tales como inclinar con reverencia la cabeza. Hechos 34:8. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor. Levantar las manos. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Arrodillarse. Primera de Reyes 8:54. Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se levantó. Todas estas acciones manifiestan externamente la adoración interna que el alma dirige a Dios. En muchos salmos, como el 93 o del 95 hasta el 100, Dios Padre es adorado por su majestad, por su poder, por su providencia, su bondad, su justicia y su santidad. Pero también vemos en el Nuevo Testamento que Jesús, el Hijo de Dios, recibió adoración. En el día de su nacimiento, Mateo 2:11, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron regalos: oro, incienso y mirra. Durante su ministerio, Mateo 8, versículo 2, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Después de su resurrección, Mateo 28, 9, en eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. También recibe adoración de los hombres. En Juan 9:38 vemos que a una pregunta del Señor, él contesta: creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Vemos también que los demonios también lo adoraron. Marcos 5, del 5 al 6. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Jesús es Dios. Él es el Dios encarnado. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero encontramos en la Escritura también que la adoración de objetos está estrictamente prohibida. Éxodo 20, del 1 al 6. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Pero la Biblia también condena la adoración a los ángeles. Colosenses 2:18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Prohíbe también la adoración a los hombres. Hechos 10:25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. También la Escritura prohíbe la adoración a Satanás. Lucas 4:7. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Encontramos entonces en Apocalipsis que los ciudadanos de los cielos se gozan eternamente en la adoración. Leamos Apocalipsis 4, del 8 al 11. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. A continuación, vamos a estar estudiando el tema de los cultos. Culto es una palabra que denota el mérito de un individuo para recibir honores especiales de acuerdo con su valía. Los términos bíblicos principales, el hebreo sahá y el griego proskuneo, enfatizan el acto de postración y la acción de reverencia. Ahora encontramos en la Escritura que para Dios ningún agravio se compara con la negación de su unicidad y el dar a otro el reconocimiento que él merece. Sus referencias a él mismo como un Dios celoso deben ser entendidas bajo este punto de vista. Volvamos a leer Éxodo del 20 al 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. La perversión del culto se ve en el ávido intento de Satanás por asegurar para sí mismo lo que pertenece propiamente solo a Dios, tanto como en la figura blasfema de la bestia. Esto lo encontramos en Mateo 4:9. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dijo Satanás a Jesús. Y en Apocalipsis 13:4 nos dice el apóstol Juan
y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Pero es importante y necesario distinguir entre los significados amplio y estricto de la alabanza ofrecido a Dios. En general, Él puede ser honrado con oración y alabanza y ofrendas de sacrificios, como lo vemos en 1 Samuel 1:3. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. En un sentido más estrecho, el culto es sólo veneración. El alzamiento hacia Dios del Espíritu redimido en contemplación de su santa perfección. En Mateo, por ejemplo, vemos cómo se puede distinguir entre la ofrenda de regalos de los magos al niño Jesús y su adoración a Él. Mateo capítulo 2, 11. Y también vemos en Juan 4:24, cuando Jesús dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, alabar a Dios en espíritu envuelve un contraste con rendirle culto al pie de la letra con el legalismo tan característico de los judíos, y adorarle en verdad contrasta con los samaritanos y a toda otra adoración, pues estas últimas son falsas en mayor o menor grado. Nuestro Señor hizo posible un culto más inteligente, al revelar al Padre en su propia persona. Como el Hijo encarnado, Él en sí mismo es merecedor de la misma veneración, como lo vemos en Juan 20:28 y en Apocalipsis 5, del 6 al 14. Allí en Juan 20:28, Tomás reconoce al Señor y le dice: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y en Apocalipsis 5, del 6 al 14, dice lo siguiente: Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Todo lo estudiado anteriormente tiene una gran conclusión sobre el tema de adoración y culto. La persona que vive una vida recta en su mundo privado, que ha desarrollado intimidad con Dios a solas, quien practica la alabanza y adoración a nivel individual, podrá adorar con toda libertad a nivel congregacional. Veamos algunos pasajes acerca de la adoración y culto individual. Salmo 15, del 1 al 3, de la versión NBB. Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Salmo 28:7
de la versión NBB. Él es mi fuerza, el escudo que me protege de todo peligro. En Él confié y Él me ayudó. En mi corazón hay tanto gozo que prorrumpo en un cántico de alabanza a Él. Salmo 35, del 27 al 28 de la Nueva Versión Internacional. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre: exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de sus siervos. Con mi lengua proclamaré tu justicia y todo el día te alabaré. Ahora veamos la adoración y culto en comunidad y voy a leer varios versículos acerca de esta adoración y culto en comunidad. Salmo 22, del 22 al 23 de la Nueva Versión Internacional. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel. Y ahora voy a leer el Salmo 40, del 8 al 9, en la Nueva Versión Internacional. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. Y por último, estaré leyendo el Salmo 47, del 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Que Dios los bendiga, un abrazo y hasta una próxima ocasión.